Estamos en el amplio y azul Lapquenmapu. Estamos en el mar, Esta historia ocurre en el mar. en el Lapquenmapu, donde vive el pueblo mapuche Lafkenche. En la costa entre Tirúa y Ngelchen Maihue. Nukam kaen Apai kuifike thungun Mule lukutal meu Ichal kutu alu Kaul kantu afin Tanyi bunyen La mar está muy triste. Sus brotes han olvidado hablar con ella. Tefameu petumuleita newen, tefameu muleita muñen. Aquí está la fuerza, aquí está la vida. Shumgelutañi puchoyun ngoy maineu. ¿Por qué mis brotes me han olvidado? Tefameu pumapuchengen yafulu keingen. Tefameu chiparkeikimun. Tefameu muleita zumun. Acá la gente mapuche se fortalece. De acá sale el conocimiento. Acá está la lengua. Mari Mari bueno kuche, Mari Mari bueno fucha, Mari Mari kuifike chayen, Mari Mari kuyem, fubanglem, pune wen bueno makumulelu, Mari Mari niem lafken, Mari Mari kuifike pulongo, umachi puwai chakayem, puwarken, con fucha que chayem, eimu leimu tufa. La gente del mar cuenta que cuando alguien moría, su cuerpo era llevado por Ñanlapken para iniciar un viaje hacia su nuevo destino. La mar era testigo del viaje de las almas, guiada por dos ancianas, dos papay convertidas en ballenas blancas, antes de que todo acabara. Kumea kukompayaimun lamien. Viene la gente a dejar al nuevo viajero. Bienvenido, Lamien, al viaje a la isla de las almas. Estás dejando tu cuerpo. Nada de esta vida te pertenece. Deja la vida anterior para seguir el camino de tus ancestros. Nosotras te guiaremos por el mar hacia el otro lado, para que tu alma llegue a destino. Nos llaman de diferentes formas. Liguillené, Tumpulcahue, Trempulcahue Piñén, no importa el nombre. Solo somos viajeras. ¿Entre un lado y el otro? Entre un lado y el otro. Pachantu, melepa intufameo nyejipu altuva chinyen lafkenmeo. Ukanka ngikelu, jaskukelin feimu. Onyen manyi kisuni wargen. Beñi tumpulkawe. Kama pu yenye fui fimeo. Welu, betu alkunye kinya ukin. Jaskukelin lafken. Beñi alkunye noal. Feimuta ine kumeo. Chalipa firin tatuva. Un día, hace ya un tiempo lejano, balleneros europeos guiados por el negocio de la caza de ballenas comenzaron a acercarse a la costa de Tirúa. Pasó el tiempo y entre ellos comenzó a correr un mito sobre una gran ballena blanca, Liguillené, que atacaba y destrozaba a las embarcaciones que intentaban cazarla.
las cuerdas en el estribor! Estamos llegando al lugar donde apareció la ballena blanca. ¡Tenemos una ballena a la vista! ¡Disminuyen la velocidad! ¡Sí, capitán! Si cazamos esta ballena, ¡seremos ricos! La carne de ballena está cada día mejor pagada. Tu precio está por las nubes. ¡Seremos ricos! No solo la carne, sus huesos, el aceite. ¡Hasta sus heces valen mucho! Nuestro esfuerzo será bien recompensado. ¡Niño! ¡Amarra el arpón! ¿Cómo se amarra el arpón? ¡Niño tonto! Esta será la última vez que te voy a mostrar cómo se hace. Los niños de hoy son débiles y cobardes. ¡Cállense! Cazar una ballena nunca fue cosa de niños. Dejen tranquilo al muchacho. Todos alguna vez fueron aprendices. Aprenderé y seré el mejor. Ya verán. ¡Oh, cuidado! ¡Oh! ¡Afírmense! ¡Nunca había visto una bestia de este tamaño! ¿Disparo el arpón? ¡Esperen! ¿Disparo el arpón? ¡Esperen! ¡Tu carne va a valer mucho oro! ¡No cantes victoria antes de tiempo! ¡Amarren firme las cuerdas! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¡La perdí de vista también! ¡Parece que se hundió! ¡Quieren abajo! ¡Tengan cuidado! ¡Recuerden lo que pasó con el último barco que naufragó! ¿Qué pasó? Dicen que una ballena blanca lo partió en dos. ¡Una ballena blanca! ¿Cómo esta? ¡Prepárate, muchacho! ¡No sueltes el arpón! Sí, capitán. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¡Búsquenla! ¡Búsquenla bien! ¿Dónde diablos se metió? No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Silencio! Dejen escuchar dónde está. ¡Por estribor! ¡Por estribor! ¡El monstruo salió por estribor! ¡Nos va a partir el barco! ¡Sujeten bien las cuerdas de las velas! ¡Niño! ¡Dispara el arpón! No puedo, capitán. No alcanzo a verla. ¡Déjenme a mí! ¡Permiso para disparar el arpón, capitán! ¡Permiso concedido! ¡Pero disparen pronto antes sí, que nos sí, mate capitán. esta bestia! ¡Tres! Dispara su ¡Dos! instrucción. ¡Dos! ¡Uno! ¡Dispara! ¡Retirada! ¡Inicie la retirada antes que este monstruo! Así, Tumpulcahue se hizo conocida por los piratas y resistió al tiempo y a los barcos que quisieron cazarla. Pasaron los años y continuó resistiendo a los balleneros, arpones, al tiempo. Ligue cargó los arpones, los cargó y los coleccionó en su espalda, cada ataque, cada arpón. Cargó las marcas de la avaricia como resistencia sobre su cuerpo y así continuó siendo la conexión entre la vida y la muerte, más allá de sus propias heridas. Desde la memoria de los abuelos y de las abuelas nos siguen hablando de Tumpulcahue, las ballenas que son el puente de las almas de las personas que mueren, que inician el viaje hacia el Chen Maihue, la isla Mocha. Dicen que las ballenas pueden llegar a ser tan longevas como las personas y tener el mismo grado de memoria que ellas. ¿Será esa capacidad la que las convirtieron en espíritus de ancianas que hablan y trasladan las almas de las personas? Cae la noche y los barcos han regresado. Se han unido para dar cumplimiento al objetivo inconcluso. Saben que la oscuridad es la única forma que tienen para enfrentar a Tumpulcahue.
Han regresado y lo hacen para volver a interrumpir la armonía, a interrumpir la vida y su curso. Han regresado. Genlabken percibe desde antes la irrupción y se inquieta. Genlabken lo sabe y se prepara para proteger a los seres que la acompañan y creen en ella. ¡Mantengamos comunicadas las naves! ¡Estamos a pocas yardas de llegar al punto donde la vieron por última vez! Acá en la nave 2 todos nuestros hombres están listos. ¡Nave 3! ¡Buscando el objetivo! Los barcos llegaron donde estaban las Tumpulcahue. Se encuentran con ellas y Liyené se defiende. ¡Atentos todos! ¡Hemos encontrado el objetivo! ¡Preparen todos sus arpones! ¡Hay que rodearla! ¡Un barco en cada punto para aniquilar al monstruo de una vez! Es antinatural despedir a la muerte sin un duelo. Liyené fue rodeada por 3 barcos. ¡Atención! ¡Atento! ¡Disparen! Finalmente tuvieron que unir 3 barcos para que una de ellas terminara siendo presa de esta cacería. La compañera de Tumpulcahue se la llevaron prisionera. Nyen lafken, nyen yene, melay mun tufameo. Altutu nye paimu, tufameo melita munewen. Tufameo melita munewen nyen lafken meo. Pero manyen, grantu, kom tamu puchayun, altutu pengen tamu sungu. Pues miechi yemai, ito kampuyu, pues patu payay kisunyi mapumeo. Pues miechi wichapuraya fijin tain feyentun. Pues miechi liftuay tain ratisuan, tain piuke. Pero mañen con huechequeche, pichiqueche, el chaque somo, blancoto fimun, toba chiquimen. Ngoimaki peta en el amtun, chumniechi nutron tati tamapu, pemiechi mai, inkaya vijinta y mapuchenyen. No hay duelo sin despedidas, Lamgen Liyené. Es que parecía imposible poder tomar su vida de esa manera. Parecía imposible romper así el puente entre la vida y lo espiritual. Desde aquel entonces que Tumpulcahue espera a que su compañera regrese, ahora más tímida que antes sigue acompañando a las almas que viajan a la isla Mocha. Dicen que algunas almas han oído a la compañera de Tumpulcahue volver. Y la gente del mar, el pueblo lafkenche, ha vuelto a hablar con la mar, rogando el regreso de Tumpulcahue. Mai kalkalbueno fusha, mai kalkalbueno she, mai kalkalbueno chabu, mai kalkalbueno chawanchu, fachanto tuwed butan yang berpontati, pachi ni kawan berwangu, betumo mele fitutati, baileu. Kume facha connection, kume perwan, kume gilin, kume luan mungkin konfirmasi luan megau, tentu sampai kalian momen luan. Kal bukan sama lewu, ini luan. Kal bukan lewu ni, kume menangis soal sen.
vacío.